una vida santa, cuando tú en tu casa se ve la bendición de Dios, cuando en tu vida se ve la gloria de Dios, tus hijos van a decir: yo quiero la gloria que mi papá porta, yo quiero la unción que tiene mi papá, yo quiero al Dios que le responde a mi papá. En el libro de Josué, su capítulo número 24. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan por primera, segunda vez. Están en casa, somos su familia. Esto es un lugar que ustedes pueden llamar hogar. Y las personas que están a tu lado los puedes llamar familia también, porque somos una familia en Cristo. Hoy, terminé el año hablándoles del poder de las primicias. Hoy les voy a hablar acerca de una familia, el poder de una familia que busca a Dios. Vamos a estar leyendo en Josué capítulo 24, verso 15. Vamos a hacer algo para que entendamos mejor y no estar así como caído del saxo. Vamos a leerlo desde el verso 9 en adelante. Josué capítulo 24, versículo 9. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balán, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y a los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y los olivares que no plantasteis, comisteis. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses que a los cuales sirvieron vuestros padres, y al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, diga conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo nuevamente, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al nombre de Cristo. Hoy les voy a hablar de una familia que busca a Dios. Sabe, hoy no solo iniciamos un año, estamos marcando un principio espiritual. Y estamos viniendo nosotros a este servicio de primicias. Las primicias no solamente son una ofrenda, son una dedicación. Y por medio de tus primicias tú estás diciendo: Dios es primero. Y hoy quiero que entendamos como iglesia
Cuán bueno, cuán bendecido es que nuestra familia tenga a Dios como primicia en todo lo que hagamos. En Josué capítulo 24, Israel se encuentra en una encrucijada. Ellos conquistaron territorios, pero ahora hay una batalla más peligrosa. ¿Cuál es la batalla? Decidir a quién iban a servir. Josué entiende que el futuro de Israel no se sostiene con promesas llenas de emoción, sino con una decisión firme. Y es por eso que él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero empezar trayendo una revelación que está contenida en este verso. Y yo quiero que usted analice algo. Josué no dice ahí: yo y mi casa vendremos a la iglesia. Él no está diciendo: yo y mi casa seremos evangélicos. Él no está diciendo: yo y mi casa buscaremos a Dios cuando tengamos tiempo. Él no está diciendo: yo y mi casa nos acercaremos a Dios cuando necesitemos algo. Él está hablando de que él y su casa servirían al Señor. Cuando hablamos de que él y su casa servirían al Señor, ahí hay una palabra que es clave y es la palabra servir. La palabra servicio tiene que ver y nace de una palabra original cuya raíz es la palabra señorío. Y de ahí también viene una palabra que es la palabra Señor, que en el hebreo es la palabra Adón. Quiere decir que cuando tú dices que tú y tu casa servirán al Señor, está diciendo: Dios será nuestro Señor. Él será quien gobierne mi vida. El gobierno de mi casa no estará regido por los principios de este mundo. El gobierno de mi casa estará regido por los principios del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él nosotros daremos nuestro servicio. A Él entregaremos nuestra vida. Y todo lo que suceda en mi casa será para servir a Dios. Aleluya. ¿Sabe algo? Cuando una familia pone a Dios de primero, Dios pone todo lo demás en orden. Si estás al lado de tu familia, dile: pongamos a Dios de primero. Jesús no dijo que buscáramos a Dios cuando tuviéramos problemas. Él no dijo que buscáramos a Dios cuando necesitáramos un milagrito. ¿Sabe algo? En este tiempo hay mucha gente milagrera. Esos evangélicos milagreros solamente buscan a Dios por los milagros. Pero una vez reciben, o cuando no ven, escúcheme bien, cuando reciben rápido o cuando no ven lo que estaban pidiendo, inmediatamente dejan de buscar a Dios. Quiero que usted tenga claro algo: nosotros no buscamos a Dios por los milagros. Jesús estableció un principio y Él dijo: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Él está estableciendo un orden, y este orden que Él está diciendo aquí no es para que lo pasemos por alto. Este orden es el principio de todo, y Él está diciendo: busquen primeramente el reino. ¿Sabe? Hay familias que quieren un año bendecido, pero Dios está en el tercer o en el cuarto lugar de sus prioridades. Está primero el trabajo, segundo la televisión, tercero el celular, cuarto las redes sociales, quinto las ropitas que nos ponemos, y allá de sexto quizás el Señor, si es que no está más lejos. Cuando Jesús habla en Mateo capítulo 6 verso 33 de que busquemos primeramente el reino, Él no está diciendo esto de manera poética, ni tampoco lo está diciendo como algo que suena bien nada más. No, Él está diciendo que cuando tú pones el reino de Dios de primero, dice, todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, todo lo demás se va a acomodar. Cuando tu familia pone a Dios de primero,
Dios va a ordenar las finanzas de ustedes. Dios va a ordenar sus relaciones. Dios va a ordenar sus decisiones. Dios va a traer armonía al hogar. Cuando una familia pone a Dios como lo primero en su vida familiar, tú no serás una familia que esté en caos. Tú vas a poder gobernar en medio del caos. Este año Dios nos ha dado y nos ha revelado cómo Él quiere llevarnos este año. El año pasado Dios nos estuvo hablando de la fructificación, pero este año el Señor nos habló de reinado y sacerdocio. Y nos dijo, este año voy a traer y voy a implementar un reinado como nunca antes en la iglesia Alfaro. Ustedes se comportarán como reyes y como sacerdotes. Ustedes serán usados por mí de una manera que nunca lo habían visto. ¿Sabe? Y ese reinado y ese sacerdocio traen consigo de que Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué es un rey? Tengo que aclararle que el diseño de Dios inicial no fue la monarquía. Dios quería que cada uno de nosotros tuviéramos una relación directa con Él. Él quería gobernar sobre su pueblo, y aunque había establecido jueces, había establecido profetas, había establecido ciertos gobernantes, hombres como Sansón, hombres como el profeta Samuel, hombres como Elías, como Eliseo, hombres que fueron muy usados por Dios. Llegó un momento donde ellos también fallaron y el pueblo empezó a pedirle a Dios que querían un rey. Entonces Dios establece el primer rey de Israel, que se llamaba ¿cómo? Saúl. Dice la Biblia que Saúl era de hermoso parecer, que no había nadie más alto y más hermoso que él en Israel. Pero este hombre también falló. Porque sabe algo, un rey siempre va a fallar desde el primer momento en que no está siendo gobernado por Dios. Un rey es un mensajero. Un rey es alguien a quien Dios le ha confiado autoridad. Un rey es aquel que recibe una autoridad que viene delegada del cielo. Pero si usted quiere permanecer siendo rey, usted tiene que permanecer siendo gobernado por Dios. El día que usted saca el reinado de Dios de su vida, ese día usted pierde su trono. Y si usted me pregunta, pastor, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Un sacerdote es aquel que mantiene y que guía al pueblo al cumplimiento de la palabra. Un sacerdote es aquel que mantiene el reino de los cielos conectado con el reino de la tierra. Un sacerdote es aquel que trae la revelación, trae el juicio, trae la corrección, pero sobre todo trae la revelación de los planes de Dios para su pueblo. Tú y yo hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes este año. Ahora bien, cuando una familia quiere buscar a Dios y quiere servir a Dios, lo primero que una familia debe tener en cuenta, más que una casa de 4 paredes, es tener un altar. Mire, créame que esta palabra que estoy predicando aquí a mí también me está hablando. Y cuando Dios me la dio esta mañana, yo le dije, Padre, pero eso me corta. Y me dijo, no importa que se derrame tu sangre de primera. Y sé que voy a hablar algunas cosas que van a ser incómodas. Pero el Señor me decía, si ustedes quieren ser reyes y sacerdotes, tienen que empezar haciendo 2 cosas con su familia. Yo le pregunté, ¿cuáles, Señor? Y Él me dijo, quiero que reinen bien en su casa y quiero que en su casa ustedes ejerzan sacerdocio. Y de aquí viene el siguiente punto. Si usted quiere que su familia esté bendecida este año, toda familia tiene que levantar un altar. Porque donde hay un altar hay sacerdotes. Ahora bien, Dios dijo que nosotros somos reyes y sacerdotes. El sacerdocio no es algo que se deba llevar a la ligera. El primer templo del sacerdocio no es la iglesia.
en la casa. Diga conmigo, mi primer templo es mi casa. Ahora, el altar familiar es cuando una familia decide ponerse de acuerdo para en determinada hora del día, por un tiempo, acercarse a Dios, entregar su adoración al Señor como familia. Mire, cada vez las familias se distorsionan más. Recientemente alguien me invitó a cenar a una casa y llegué a cenar. Y cuando estábamos cenando, la madre sirvió los alimentos, oraron, pero después había un silencio sepulcral, como si alguien se había muerto. Y no solamente porque estaban comiendo, es porque en una mano tenían la cuchara y en otra tenían el celular. Cada quien estaba en una película diferente. Unos estaban viendo YouTube, otros estaban escuchando música, otros estaban jugando Free Fire, otros estaban jugando FIFA. Pero todo el mundo estaba desconectado. Todo el mundo estaba metido en una dinámica diferente. Y ahí el Señor me habló y me dijo: si cuando ustedes se reúnen yo no puedo ser el centro, entonces yo no estoy gobernando su casa. ¿Sabe? Eso me golpeó dentro, porque aún yo mismo he caído en ese error muchas veces. No puedo venir aquí a presentarme como que yo tengo la familia perfecta, soy el padre perfecto, soy el esposo perfecto. No, tengo errores, pero también tengo algo, y es que tengo ganas de agradar a Dios, y por eso estoy dispuesto a corregir mis errores. Recuerdo que esta familia de la que les estoy hablando, que no es ninguna familia de la iglesia, lo aclaro, cuando terminaron todo el mundo se paró por su cuenta. Le pusieron los platos a la mamá para que lo lavara y todo el mundo se fue a su habitación. Y me decía el Señor: esto no es una familia, esto es un grupo de gente que vive juntos. ¿Sabe? El primer confrontado fui yo. Porque a veces nosotros los hombres, y quiero que todos los caballeros que están aquí me escuchen, y los que algún día se quieren casar, nosotros como hombres hemos dejado de ejercer el sacerdocio en nuestros hogares, porque somos buenos para corregir en todo, pero a veces no somos buenos y somos, escúcheme bien, inoperantes, negligentes para ser el sacerdote en nuestros hogares y para guiar nuestra familia a adorar y a servir al Señor. La prioridad de un hombre no solamente puede ser proveer para su casa, también tiene que ser mantener su casa conectada al reino de los cielos. También tiene que ser que Dios sea el primero en el hogar. Y escúcheme, este año nosotros los hombres de esta iglesia tenemos que ser más sacerdotes que nunca. Digan los hombres amén. Pastor, ¿por qué? Porque precisamente nuestros hijos crecen torcidos, se desvían y vienen a experimentar luchas porque no han aprendido de un sacerdote que les enseñe cómo orar. No han aprendido de un sacerdote que les enseñe cómo presentarse delante de Dios. No han aprendido de un sacerdote que les enseñe cómo presentar sus ofrendas delante de Dios. ¿Y sabe qué? Le hemos querido dejar ese trabajo a las mujeres. Nos hemos escudado en el cansancio. Nos hemos escudado en que yo tengo que trabajar. Nos hemos escudado en que yo tengo que descansar. Nos hemos escudado en que yo lo que tengo que traer es plata. Pero de nada vale que tú le lleves toda la plata del mundo a tus hijos y que más adelante ellos terminen perdidos y sin Dios. Un padre siempre debe ser el guía del hogar. Y lo que el padre diga, diga conmigo, es la última palabra.
Pastor, ¿por qué dice eso? Porque hay mujeres que les gusta contradecir al padre. Y cuando usted está contradiciendo al padre de la casa, usted está estableciendo un antidiseño. Hay un espíritu que ustedes conocen, que creo que no tengo ni que nombrarlo. Pero cuando hay una voz que contradice al padre de la casa, eso es una voz que no viene de Dios. Ojo, siempre y cuando el padre de la casa también esté sometido a Dios. Porque tampoco tenemos la obligación de escuchar a padres que están desviados y que no están acorde al diseño de Dios. Tú quieres que tu familia se alinee, alíneate tú primero. Si tú quieres, escúchame bien, que el pueblo adore a Dios contigo, tú tienes que ser el primero que adore. Tú tienes que ser el primero que presente sacrificio. Ahora, una familia que pone a Dios como primero, tiene que tener sí o sí un altar. Pastor, explíqueme eso que no entiendo. Tenemos que orar juntos en familia. Tenemos que tener un espacio en el día para adorar a Dios juntos. Tenemos que tener un rato al día para meditar en su palabra, para que la palabra nos hable, para que la palabra nos revele, para que la palabra nos corrija. Yo no sé si tú viniste aquí esperando que yo te dijera que en este 2026 todo iba a estar monocuco y que no ibas a tener problemas. Pero Dios no me dijo que predicara eso. Dios me dijo que trajera alineamiento hoy. Y por eso estoy trayendo este alineamiento, que hasta a mí me está alineando. Y le digo esto: una familia que ora unida tiene dos características. Número uno, permanece unida. Y número dos, avanza unida. Diga conmigo: si oro, avanzo y permanezco. Las familias que no oran son familias que por lo general viven en pleitos. Son familias donde todo el mundo está bravo con todo el mundo. Son familias donde cada quien vive una vida desconectada de los demás. Una familia que busca a Dios recibe de parte de Dios reinado. ¿Cómo así, pastor? Una familia que ora a Dios es una familia que puede gobernar el caos. Es una familia que se puede enseñorear de la necesidad. Es una familia que puede vencer las enfermedades. Es una familia que aunque otros a tu alrededor estén en escasez, la oración de ustedes los va a hacer permanecer en abundancia. Es una familia que aunque otros se estén divorciando, ustedes van a permanecer hasta el final juntos. El hecho de que Dios sea el rey de tu casa, el hecho de que Él esté gobernando en tu casa, te va a llevar, escúchame bien, a que en tu casa no va a gobernar el enojo, ni la pelea, ni la rencilla. Quien va a reinar se llama Jehová de los ejércitos. En tu casa no va a gobernar la ansiedad, va a gobernar Dios. En tu casa no va a gobernar la división ni el irrespeto. En tu casa no va a gobernar los fracasos. En tu casa no va a gobernar la escasez ni el miedo. En tu casa gobierna Cristo. Pastor, ¿cómo hago para que Dios gobierne en mi casa? Para que haya un rey, tiene que haber un reino. Usted no puede decir que es rey si usted no tiene un reino. Vemos a un tipo que podríamos agregarle incluso el adjetivo de payaso, sin ánimo de ofender, pero realmente fue un payaso, llamado Juan Guaidó. Este hombre hace unos años atrás se autoproclamó y fue proclamado por otros como presidente de la República de Venezuela. Pero era un presidente que lo único que le faltaba era un país para él presidirlo.
y lo presentaron, lo trajeron aquí a Cartagena, lo llevaron a muchos lugares, fue a Estados Unidos, fue a la ONU, fue por aquí, fue por allá. Pero el tipo fue un payaso porque nunca pudo gobernar. Ahora bien, si tú quieres que Dios realmente sea el rey de tu casa, tú tienes que establecer el reino de Dios en tu casa. Si en tu casa no está el reino, Dios no puede ser el rey. Pastor, ¿y qué es el reino? El reino es la sumatoria, escúcheme bien, de una cultura y de un pueblo que decide vivir de cierta manera, que decide tener un nombre. Tu familia tiene un nombre, ustedes tienen apellidos, pero también hay que crear en nuestras casas una atmósfera para que el rey entre. Una atmósfera de alabanza, una atmósfera de adoración, una atmósfera de gloria, una atmósfera donde no suena Diomedes, porque si suena Diomedes, el que entra es el diablo. Si suena Mr. Blas, el que entra es el diablo. Pero cuando suena la alabanza que sale de tu boca, cuando tú le dices, Jesús, tú eres el centro de mi corazón, cuando tú adoras a Dios, allí Él puede establecer su trono. Aleluya. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Él no dijo, yo y mi casa iremos a la iglesia. Servir es más que asistir a la iglesia. Servir es obedecer, es ordenar la casa, es cortar la idolatría. Servir es decidir qué espíritu es que va a gobernar el territorio donde yo estoy. Ahora, cuando el reino de Dios gobierna tu casa, tú nunca vas a tener años de fracaso. Siempre irás de gloria en gloria y de bendición en bendición. La bendición de buscar a Dios en familia termina convirtiéndose, escúcheme bien, en un legado que no solamente te va a bendecir a ti, sino que bendecirá tus generaciones. Bendecirá a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hasta la tercera y a la cuarta generación. Ahora, quiero ser muy claro en esto. Servir a Dios en familia no es traer mi familia una vez al año al servicio de acción de gracias. Servir a Dios en familia es que nosotros tenemos que estar de acuerdo, tenemos que estar enfocados y tenemos que estar alineados para que en mi casa lo que gobierne sea la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Mi casa es un lugar que Dios nos ha entregado para que reinemos, para que gobernemos. El primer trono que Dios te entrega se llama tu casa, para que tú gobiernes. Pero en la casa pasa algo, y es que a veces nosotros permitimos que aún en nuestras casas la gente tenga la opción de servir o no servir a Dios. Yo le digo esto y se lo voy a decir con autoridad. En mi casa no hay opción para no servir a Dios. Todo el que esté bajo mi techo tiene que servir a Dios. Pastor, pero yo no puedo obligar a mis hijos. Es que no se trata de obligar. Se trata de mostrarles el camino. Se trata de que ellos vean el primer ejemplo en tu vida. Se trata de moldearles un estilo de vida diferente al del mundo. Pero cuando tú entras a negociar ciertas cosas, como que esa hermana tuya que no es cristiana o ese familiar tuyo que no es cristiano invita a tu hijo a una fiestecita, en esa fiestecita no van a poner corito.
En esa fiestecita hacen el baile de que mejor baile el serrucho. Y adivina quién es el primero que van a poner a bailar serrucho. Al hijo del evangélico. ¿No les pasó eso? Nunca le permití a mi hijo Abimelech ir a una fiesta que no fuera de gente cristiana. Ni a Cristal ni a Zafiro se los voy a permitir tampoco. Ay, papi, es que él es amigo mío. Mira que no. Porque mi casa, mientras esté bajo mi gobierno, tiene que servir a Dios. Ay, pero ellos son unos niños. Cuando viene de allá, viene cantando contra la pared. La Biblia dice, instruye al niño, ¿en qué? En su camino. Y cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará. Mire, quizá algunos de ustedes ya llegaron a la iglesia con sus hijos grandes. Gracias a Dios los míos nacieron aquí. Pero aunque tus hijos estén grandes, mientras tú los mantengas, mientras estén bajo tu gobierno, tú tienes que instruirlos a hacer lo bueno. Hay pastores que en el colegio del niño dijeron que tiene que ir disfrazado. Y entonces usted sabe, para que no le pongan mala nota, tú quieres justificar tu sinvergüenzura, pero nadie te puede obligar que disfraces tus hijos. Nadie le puede obligar a usted a llevar a su hijo disfrazado a ningún lugar. Si usted lo disfraza es porque usted le da la gana. Mire, estoy hablando de ejemplos sencillos. Tú no puedes permitir, ni para ti puede ser una opción, que tus hijos se desvíen. ¿Cuándo los hijos se desvían? Cuando nosotros somos permisivos. Cuando nosotros no modelamos un sacerdocio santo en nuestros hogares. Cuando tu hijo te ve más pendiente a que hoy juega la selección, que hoy hay culto, entonces él también será más fanático de la selección que del Espíritu Santo. Cuando tu hijo te vea que este domingo no vienes a la iglesia, ¿por qué? Porque no te da la gana. Entonces para él será opcional venir a la iglesia. Pero ¿sabe algo? En mi casa y en la tuya no se puede negociar el día del Señor. Dile que está a tu lado, no es una opción. Ahora, cuando queremos que Dios gobierne en nuestra casa, les decía hace un momento que es necesario establecer un altar. Cuando queremos establecer ese altar, tenemos que ser capaces de cerrar las puertas que están abiertas y tapar las fugas que puedan haber en nuestra casa. Pastor, ¿cómo así? Reúnete con tu familia y si hay una ofensa que está vigente, si hay algo que pedir perdón, pídanse perdón para que el altar no tenga nada raro puesto encima, para que no haya cosa mala puesta en el altar. Pídanse perdón los unos a los otros. Mire, cuando uno se pide perdón en familia, Satanás no tiene la manera de infiltrar el hogar. Pero cuando en una casa hay resentimiento, cuando en una casa hay enojo, cuando en una casa hay cosas guardadas, cuando la esposa le ha estado ocultando cosas al esposo, cuando los hijos le han estado ocultando cosas a los padres, Satanás está metido en esa casa. Y si Satanás está ahí, Dios no gobierna ahí. Mire, un reino no puede tener dos reyes. Pero si en tu casa hay cosas ocultas, tú todavía no has permitido que Dios gobierne allí. Uno de los principios que debemos tener claro cuando queremos que Dios gobierne nuestro hogar es que Dios tiene que ser lo más importante en nuestra casa. No puede haber otra cosa más importante. ¿Sabe quién ocupa muchas veces el reinado en los hogares?
un aparato negro llamado la televisión. Todo gira en torno a la televisión. Hay familias que solamente pueden estar tranquilos para ver televisión, pero usted le dice vamos a orar y les cae una bostezadera, empiezan a pelear, ora tú, ora tú, ora tú. Todos los que están en mi casa tienen que ser capaces de abrir su boca para adorar a Dios, para orar al Rey de Reyes. Pastor, mis hijos, sí, pero tú no puedes pedirle a tus hijos que oren cuando no te han visto orando a ti en público. Ora tú primero, enséñalos. Y ellos van a orar contigo algún día también. Memoricen la palabra de Dios. Eso va a traer un levantamiento en el hogar. Lean el proverbio del día en la familia. Eso va a traer sabiduría, va a traer revelación en el hogar. Mire, muchas veces, o puedo decir, nunca es la voluntad de Dios que una familia se destruya. Pero una familia donde Dios no está es una familia vulnerable. Muchos de nosotros hemos acostumbrado y estamos criando a nuestros hijos en el ritmo dominguero. Solamente se habla de Dios los domingos en las 2 horas que venimos a la iglesia. Y que el pastor termine rápido que se va a enfriar la arepa de huevo. Solamente el único día que nuestros hijos tienen contacto con lo de Dios es el domingo. Pero te digo esto, yo no puedo pretender que esta iglesia este año viva reinado y sacerdocio si primero no lo vivimos allá en nuestros hogares donde vivimos. Esta mañana yo tenía una lucha en la cabeza grande, hermano. Yo decía, pero ¿por qué voy a hablar de este tema, Señor? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué me voy a meter por ahí? Si quizás los hermanos están esperando que les suelte las 12 profecías más pegadas de 2026. Y si quizás los hermanos están orando para que el pastor traiga una revelación de cómo se me va a quitar el pelo rucho en el 2026. Cómo hacerme millonario mes tras mes. Mira, el día que yo me pare a decir algo aquí de eso, que Dios me quite la vida, tengo que predicarle lo que Dios me ha dicho que enseñe. Es importante que la familia no solamente lo diga de boca, que yo en mi casa serviremos, sino que lo vivamos, que se vean nuestras conversaciones, que se vean nuestras decisiones, que se vea en nuestros límites, pero que sobre todo se vea en nuestra unidad. Cuando Dios es el centro de tu casa, ustedes como familia van a permanecer unidos. Cuando hay una familia que está dividida, que no se pueden ver, que no pueden compartir, ahí no está Dios. Cuando hay familias que no pueden sentarse a la mesa ni 15 minutos sin que se arme una pelea, Dios no está allí. Y le voy a decir esto a los padres, y no se preocupen los hijos, que ya voy con ustedes. Si tú quieres que tus hijos busquen a Dios, ellos tienen que ver que tú los buscas más que ellos. Los hijos nunca van a hacer algo a menos que ellos lo estimen como algo preciado, como algo alto que nosotros hacemos, como algo de alto valor, es la palabra. ¿Por qué usted cree que los hijos de los cantantes quieren ser cantantes? Porque dijeron, oh, mi papá fue famoso, yo también quiero. Los hijos de los futbolistas, la mayoría quieren ser futbolistas. Pero muchos hijos de cristianos no quieren ser cristianos,
Porque nosotros, escúcheme bien, le hemos dado un valor estrellado, un valor que no representa nada al cristianismo, a vivir una vida de fe. Pero cuando tú le das un alto valor, cuando tú vives un testimonio de una vida santa, cuando tú en tu casa se ve la bendición de Dios, cuando en tu vida se ve la gloria de Dios, tus hijos van a decir: yo quiero la gloria que mi papá porta, yo quiero la unción que tiene mi papá, yo quiero al Dios que le responde a mi papá. ¿Sabe? He conocido a muchos hombres de Dios, y los grandes hombres de Dios tienen algo en común, la gran mayoría, puedo decir que un 90%, y es que su familia es gobernada por Dios. Tú no puedes querer gobernar aquí en la iglesia si primero no gobiernas tu casa. De hecho, es una de las condiciones para ser un servidor del Señor. Necesitamos, mis amados, entender qué significa que una familia sirva a Dios. Número uno, si tú quieres que tu familia sirva a Dios, Dios tiene que gobernar tu casa. No solamente creemos, aquí manda Dios. Escúcheme, mucha gente vive una vida de fe selectiva. Así como cuando invitan a uno a comer en un restaurante y te ponen la comida, y el que no come ensalada, aparta la ensalada. El que quiere vivir un 2026 fitness, aparta el arroz. Y usted se come lo que usted quiere. Así hay mucha gente viviendo el evangelio. Cogen lo que les gusta y lo que ellos creen que les conviene. Pero tú no puedes decir que Dios gobierna tu casa nada más diciendo que tú crees en Él. Tienes que obedecerle. Diga conmigo, no solo creer, es obedecer. Ahora, una familia sirve a Dios cuando puede adorar y orar diariamente en su hogar. Es necesario que todos los días nosotros estemos adorando a Dios y orando. Y yo le digo esto: si alguien no quiere, no debe ser una opción. No, pero es que yo no quiero orar. Pero es que yo... Mire, hay miembros de familia, y en la mía ha pasado también, que ellos están así con los ojos 20-20 viendo la televisión, pero apenas uno dice vamos a orar, bostezo corrido. Ay, que no ore mi mamá porque ella se demora. Ella empieza a reprender al saltón, al revoltón, al abejón, al malucón, al cachón. Yo no, que ore mi papá, que él ora más práctico. A mí, pero terminar rápido. Y mire, ¿sabe cuándo es difícil orar? Le voy a hacer una demostración. Camilo Pájaro, vente acá, por favor. ¿Sabe cuándo es difícil orar? Cami, ponte a hablar con la pared blanca esa que está ahí hasta que yo te diga. Habla con ella, ¿ves? Habla con la pared esa. Corre, Cami, coge moto. Habla con la pared, habla ahí con ella. Cuéntale tus problemas. Cami, no te escucho que estás hablando, Cami. Mire, yo no le pongo a Camilo 15 minutos hablando ahí. ¿Usted sabe cuándo uno se aburre de orar? Cuando uno le está hablando a la pared, cuando uno le está hablando a nada. Es por eso que usted como hombre y como mujer de Dios se tiene que asegurar que la presencia de Dios esté en su casa. Si no está la presencia,
Orar será caótico, orar será desgastante, orar será un peso. Pero cuando hay presencia, la oración fluye. La oración, Dios se mete en el hogar. Dios ministra los corazones de los hijos. Dios sana los corazones de las esposas. Carlos Gómez, ahora que llegues a tu casa, te paras frente a una pared para ver cuánto tiempo duras hablando con ella. Eso no es mucho. Usted empieza a hablarle a la pared y usted se aburre. Dice, bueno, yo que estoy aquí perdiendo el tiempo. Así hay gente que cuando ora siente que están perdiendo el tiempo y por eso no quieren orar. Pero cuando tú entras en la presencia y te postras delante del Rey, tú no puedes parar de adorarlo. Tus lágrimas van a salir de los ojos. Va a haber quebrantamiento en tu casa. Porque el Rey está presente. Porque Él está gobernando. Porque Él es el sentido de nuestro hogar. Oh Padre, mi casa y yo te serviremos. ¿Sabe algo? Yo recuerdo que una vez alguien me mandó a arrodillar para castigarme. Y como me arrodillé por un castigo, empecé a llorar y quería pararme rápido del piso. Pero cuando tú te arrodillas delante de Dios es diferente. Pueden pasar horas y horas arrodillado delante de Él. Y no van a ser las rodillas las que te digan hasta cuándo. Será tu corazón. Hay personas aquí que han visto la oración como algo incómodo, como algo que es difícil, porque le han estado hablando a la pared. Pero la oración dejará de ser un peso cuando tú entres a su presencia. Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. A mí me es imposible estar en la presencia de Dios sin llorar. Me es imposible. Dios me dio un corazón sensible a su presencia. Yo no lo pedí, Él me lo dio. Y le digo esto: cuando una familia ora, no es un rezo, ni es un recital. Cuando una familia ora, Dios quiere descender en tu casa. Él quiere llegar ahí. Mire, cuando una familia decide adorar a Dios juntos, el altar se va a mantener encendido. Y donde hay altar encendido, Satanás no va a poder entrar en tu casa. ¿Sabe dónde entra Satanás? Donde el altar está apagado. Pero cuando hay fuego en tu casa, no hay alimaña que entre. Cuando uno se va de campamento, lo enseñan en las técnicas de campismo, armar su carpa. Y frente a la carpa, a una distancia prudente, lo enseñan a uno a hacer una fogata. Porque el fuego impide que los animales entren. Cuando en tu casa el altar está apagado, cualquier demonio puede entrar. Cualquier brujería que te lance la bruja de la esquina te va a llegar. Pero cuando hay un altar encendido, Satanás no va a poder penetrar tu casa, porque tu casa es resguardada por el fuego de Dios. El hogar tiene que ser, escúcheme bien, una plataforma en la cual nosotros somos educados espiritualmente. Se los voy a decir así: testifíquele a sus hijos de las maravillas que Dios ha hecho con usted. Testifíquele a su esposa de cómo Dios lo guardó en el trabajo. Testifiquen los hijos cómo Dios los bendijo, cómo Dios los ha ayudado. Es importante que en todo altar haya testimonio.
Como familia debemos testificar constantemente de las maravillas de Dios. ¿Sabe qué hace el testimonio? El testimonio crea expectativa de que si él lo recibió, yo también lo puedo recibir. Que si Dios fue bueno con él, también lo será conmigo. Porque aquí no hay acepción de personas. Un testimonio llena de esperanza y de fe a aquel que necesita un milagro. ¿Sabe? A mí me gusta dar testimonio. Amo dar testimonio, porque cuando doy testimonio glorifico y le otorgo toda la gloria a mi Padre Celestial. Ahora, una familia, si quiere edificar un ambiente espiritual sano, tiene que aprender a corregir sin humillar. Y ahí está el problema de muchos de nosotros como padres, que a veces para corregir humillamos. Un padre corrige, pero un padre nunca debe humillar, porque la humillación degrada. Y nosotros tenemos que apuntarle no a degradar a nuestros hijos, sino a empujarlos, que sean más altos y más grandes que nosotros. Un hogar donde hay humillación, ahí no está Dios, porque Dios no humilla, Dios levanta. Si queremos edificar ese ambiente espiritual sano, tenemos que aprender a disciplinar también. Pero antes de hablar de eso, quiero entrar un poquito más en el tema de la humillación. Yo quiero que usted entienda algo. No hay palabras que tus hijos valoren más sobre esta tierra que las tuyas como padre. No hay palabras que tengan más peso en el mundo espiritual que las palabras que tú dices de tus hijos. Vemos la vida de Jacob. Cuando va a nacer su último hijo, su mujer murió en medio del parto. Y la partera dijo: se llamará Benoni. Y Benoni significa dolor, porque de acuerdo a la circunstancia que había en el momento, así le colocaban el nombre a las personas. Y ella dijo que ese niño se iba a llamar Benoni. Se usaba mucho, escúcheme bien, que las parteras fueran las que pusieran el nombre en ese tiempo. Pero cuando ella dijo se llamará Benoni, Jacob le dijo no, se llamará Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Y aquel que alguien quería, escúcheme bien, degradar, llamarle dolor, ahora su padre lo levanta y le dice: no te llamarás dolor, porque tú no me vas a provocar dolor, tú me vas a provocar alegría. Tú serás mi mano derecha. Muchas veces hay padres que lanzan palabras ignorando que eso marcará la vida espiritual de tus hijos. No marques a tus hijos, levántalos. Tenemos que aprender a disciplinar, pero no a maltratar. Tenemos que aprender a conversar sin gritar. Tenemos que resolver las cosas sin manipular. Pero sobre todo tenemos que amar sin condición. Es importante, mis amados, que no le pongamos condicionantes a nuestros hijos para que se sientan amados por nosotros. Ni tampoco los hijos le pueden poner condicionante a los padres, que si no me compras esto tú no me amas. Usted lo que es un chantajista. Pastor, ¿cómo podríamos nosotros empezar a servir a Dios como familia
Número 1, y ahorita lo vamos a hacer. Y si no está tu familia aquí, tú lo vas a hacer cuando llegues a casa. Entréguenle el señorío a Dios de su casa. Número 2, quiten los ídolos que hayan. De pronto en tu casa hay un ídolo que se llama YouTube, que se roba toda la atención. Si hay que quitarlo, hay que quitarlo. De pronto hay otro que se llama... Vamos a dejarlo ahí. Mire, es importante quitar los ídolos. Hay personas que los domingos se le mete un ídolo llamado playa. ¿Por qué no vinieron, hermano? Porque estábamos en playa. Y no puedes ir después del servicio. No está mal estar en familia, no está mal que usted comparta. ¿Sabe qué está mal? Dejar a Dios relegado a un lado. Eso está mal. Es importante que saquemos los ídolos de nuestro hogar. Es importante que saquemos la mentira. Es importante que saquemos la pelea. Mire, hay momentos donde los hijos se pegan unas endemoniadas. A mí me llevaron el otro día por allá por Turbaco. Alguien me pidió el favor y me dijo: pastor, en mi casa están pasando cosas horribles. El perro amaneció ahorcado, lleno de sangre. Mi hija pasa hablando con una muñeca toda la noche y no duerme. Pastor, he encontrado a mi hija con los ojos volteados, hablando un idioma que no entiendo. Tradúzcamelo, pastor. La peladita estaba endemoniada. Y necesitamos que usted venga y nos saque eso de la casa. Y sabe, a mí no me gusta andar de cazafantasma allá, gracias a Dios. Al principio sí lo era, pero ya no. Ya he entendido que nada gano yo con andar sacando demonios y después la gente cuando yo me voy vuelve y los mete. Y entonces yo le pregunté: Señor, ¿voy o no voy? Y el Señor me dijo: ve. Y fui. Y cuando estaba en esa casa, ellos me dijeron: aquí está pasando esto. Y mire, todo el que anda mal tiene algo en común. Le echa la culpa al diablo y a la brujería. ¿Por qué andas mal? Me echaron brujería. Eso es un común denominador. Mire, se lo dice un pastor que en la semana yo me tropiezo más de 1000 y pico de personas entre semanas. No solamente los de aquí, sino los de las otras congregaciones. Y Carlos, por lo general lo que yo escucho es: me echaron brujería. ¿De quién es la culpa? De la brujería. ¿De quién es la culpa? Del enemigo. Y todo el mundo le echa la culpa a la brujería. Y yo llegué a esa casa, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Pastor, nos echaron brujería. ¿Y qué más? No, pastor, aquí la plata no nos alcanza. La nevera ya lleva 5 técnicos y no la hemos podido arreglar. Compramos una nueva y se dañó también. La estufa se le va el gas y no sabemos por qué. La licuadora ya no licua, ya es pura guapanela aquí, frutiño, porque ya no hay para licuar. La casa olía feo, mi hermano. Pastor, acá olía la casa a sobaco de camello. Y yo dije: bueno, voy a orar. Yo lo dejé que ellos hablaran. Y cuando yo voy a orar, el Señor me dijo: no ores, apártate, sal de la casa, que te voy a mostrar qué es lo que pasa. Y le dije: espérenme aquí, ya yo vengo. ¿Y por dónde va? Le dije: voy a orar. Y me salí de la casa. Porque mire, ahí adentro ni siquiera Dios me quería hablar a mí. Me salí. Y cuando estoy fuera de la casa, parece que me hubiera caído la gloria así de... Y el Señor me mostró todo lo que estaba pasando. Y cuando entré, le dije: bueno, número 1, les tengo una buena noticia. Díganos, pastor, no es brujería.
Pastor, ¿usted está seguro? Sí, hermano, no es brujería. Pastor, entonces, ¿cuál es el problema que hay aquí? El problema eres tú y tú, el papá y la mamá. Esa gente, mi hermano, pasaban todo el día peleando. Esa gente pasaba todo el día en discordia. Pasaban todo el día hablando del pasado, de los errores del pasado. Esa gente pasaba peleando el uno con el otro. Y ellos mismos creaban el mal ambiente para que Satanás entrara a la casa. Y yo le dije, ¿sabe cuándo se va a ir el diablo de aquí? Cuando ustedes dos dejen de pelear. Mucha gente, escúcheme bien, vive en la casa, pero en vez de propiciar a que la casa esté bien espiritualmente, propician en lo malo, propician la discordia, la pelea, los gritos, los insultos. Y le voy a decir esto para terminarle la historia de esta familia. Me tocó confrontarlos a ellos dos para entonces echar fuera de esa casa, guiarlos al arrepentimiento, para que una vez ellos dos cerraran las puertas como autoridades de esa casa, entonces poder sacar los demonios que estaban allí. No me lleves a sacar demonios a tu casa si tú estás peleando con tu esposa, porque tú mismo los estás metiendo. No me lleves, ni le eches la culpa a la brujería que te tienen allá en un lugar lejano, cuando es tu dureza de servicio lo que ha hecho que Dios no gobierne en la casa, sino el diablo. Pastor, pero la brujería existe, pero no es más poderosa que Dios. Mire, usted no se imagina cuántos altares me tienen puesto a mí, no solamente a mí, a cualquier pastor, el que usted quiera, le tienen altares puestos, le tienen brujería, echan las fotos de nosotros en ollas con hielo para traernos frialdad espiritual, maldicen nuestros hijos, maldicen nuestra familia. Pero ¿sabe por qué estamos en pie? Porque Dios gobierna nuestra casa. A ti te pueden echar la brujería que sea, pero si Dios está en tu casa, no hay diablo, no hay demonio, no hay brujo que entre a tu casa. Así que deja de echarle la culpa a la brujería y arrepiéntete. Dile al que está a tu lado, arrepiéntete. Mire, el altar familiar no estará bien incompleto, tiene que ser completo, tienen que ser todos los que viven en la casa. Es importante en ese momento tener orden y enseñarle a nuestros hijos a guardar reverencia en la presencia de Dios. Es importante también que usted como familia sirva a Dios también aquí en la iglesia. Mire, servir a Dios implica, silencio por favor, servir a Dios implica a que todo el que llegue a mi casa no puede venir a traer el diablo. En mi casa no hay acceso para el diablo. Todo el que llega a mi casa tiene que llevarse la revelación de Dios. Todo el que llegue a mi casa le predico. Todo el que llegue a mi casa le hablamos de lo que Dios hace. Todo el que llegue a mi casa recibe una palabra de Dios. Pero entonces viene el primo lejano ese que ni es nada tuyo ni te tiene en cuenta. Pone un pico en tu casa y tú le prestas la casa porque es mi primo. No deje que nadie contamine su casa. No deje que nadie llegue a su casa, escúcheme bien, a cambiar el reino, a poner al diablo por encima que Dios. Cuando tú permites eso, después no esperes que Dios, cuando Él se vaya, se quede contigo. Y quiero finalizar. 5 señales que muestran que una familia le sirve a Dios. Número 1, hay perdón rápido. Aquí no hay orgullo. Nos podemos pedir perdón rápidamente.
Número 2, hay orden en mi casa. Número 3, hay altar en mi casa. Número 4, el amor es visible. Nos amamos los unos a los otros. Nos levantamos cuando caemos. Nos perdonamos. Y número 5, tenemos la misión de todos juntos servir a Dios. Ir a la iglesia es parte del camino, pero la iglesia no es la meta. Una familia que solamente asiste a la iglesia puede estar siendo gobernada por el mundo y por el diablo. Es por eso que tú y tu casa tienen que tomar la decisión hoy de servir a Jehová. Será nuestro Señor, será nuestro Señor. Él será quien gobierne mi vida. El gobierno de mi casa no estará regido por los principios de este mundo. El gobierno de mi casa estará regido por los principios del Rey de Reyes y Señor de Señores.